Entrevistas de selección, mitos y realidades con el Dr. Edgar Pintado Pasapera. Les invito a ver el siguiente video, donde presentamos una visión práctica y realista de las entrevistas de selección. El Dr. Edgar Pintado Pasapera, profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao y seleccionador con amplia experiencia en estos procesos, responderá preguntas y nos dará consejos para superar una entrevista. Muy buenos días, doctor Edgar Pintado. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Juan. Profesor, vamos a hacer una entrevista con usted sobre las 3 fases de una entrevista para seleccionar el talento humano. Como sabemos, usted, profesor, es un psicólogo organizacional que tiene maestrías y doctorados y también tiene varios libros que tratan sobre este tema de las entrevistas. Soy también administrador. Administrador, por supuesto. Y en sus entrevistas, en sus conferencias, usted se muestra como un crítico activo respecto de los procesos de selección de personal. Fundamentalmente en las entrevistas usted cuestiona el proceso. Permítame hacer una pregunta, doctor. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál es su análisis crítico respecto a la entrevista clásica y cuáles son sus aportes efectivos al cambio de la misma? Gracias, Juan. En primer lugar, para decir, un viejo profesor de 38 años en la docencia universitaria y gerenciaba empresas de primer nivel nacional, siempre he guardado cierta resistencia a creer en los procesos de selección y fundamentalmente a las entrevistas de selección. En primer término, porque un proceso de selección debe hacerse a cargo de un conjunto de especialistas, psicometristas que sepan hacer preguntas, plantear preguntas, pero que no presionen al entrevistado, como queriendo exprimirlo y dando la impresión de que son gente mala, que le tengo miedo al entrevistador, y entonces el entrevistado va con temor y miedo. Y eso no podemos permitirlo. Un buen proceso de selección se inicia con un diagnóstico de necesidades, con un diagnóstico situacional. ¿En qué área necesito personas y en qué área necesito crear puestos para poner personas? Generalmente las organizaciones en Latinoamérica, y muy en especial las organizaciones peruanas, estas son hospitales psiquiátricos laborales, porque todo el mundo está ubicado en los lugares en que no le corresponde. Todo el mundo es puesto por el director en donde éste cree conveniente, pero no lo coloca de acuerdo a las competencias que las personas solemos tener. Significa entonces que en un proceso de selección yo voy a determinar qué puestos tienen que ser llenados por gente, y como el puesto tiene sus determinadas competencias y características especiales, entonces yo voy a tener que tomar entre los postulantes a aquel que tenga las competencias para ese puesto. Y eso a veces no se da. La gente que hace el proceso de selección fundamentalmente debe estar a cargo del director de personal y su equipo, desde luego, pudiendo integrarse otras gentes de otras áreas. Eso va a depender del sistema que aplica la gerencia de recursos humanos. Generalmente en un proceso de selección la gente se dedica a preguntar, a responder y a hacer preguntas sobre el puesto. Malo, la gente ya va preparada. El entrevistador no tiene por qué estar haciendo muchas preguntas sobre el puesto. ¿Por qué? Porque el tipo ya está preparado, viene preparado para ello. Lo que tiene que hacer es buscar, plantear preguntas interrogantes respecto de los puestos que satelizan al puesto que postulan. Si no conoce con qué áreas voy a trabajar permanentemente o se trabaja permanentemente, entonces no estoy ubicado. Cuando se presenta el currículum, la primera entrevista precurricular que se hace es la entrevista de tamiz. Es decir, la persona que ponemos como técnica o secretaria para que nos ayude a difundir, a promover y a inscribir, tiene entonces que buscar qué cosas no se ajustan a los estándares de requerimiento del puesto, porque se presentan un montón y de repente no tiene la condición,
Es como si yo pido un licenciado en administración y se presenta un bachiller o se presenta un magíster o un doctor. Si se pide un licenciado en administración, no hay otra cosa que traer al licenciado en administración, porque de repente vas a tener problemas. Entonces, el acartonamiento del entrevistador, que generalmente va con terno, muy rígido, como el entrevistado que no se mueve para nada, es una semejante hipocresía. El que el entrevistador vaya vestido de esa manera puede generar un muro mental en el entrevistador. Lo que tiene que hacer es ir en ropa sport elegante. No tiene por qué ir internado, encorbatado. Y el postulante tiene que ir vestido de acuerdo al puesto que está persiguiendo. Es decir, si el puesto requiere de un panadero, pues tiene que venir una persona que tenga los estándares de requerimiento de panadero, pero también debe venir a la entrevista vestido como panadero. Porque si no, ¿cómo identifico yo al panadero? Es como, me parece estrambótico, que cuando juega la selección de Perú o de cualquier selección, el entrevistador va internado. Pero por Dios, debe ir con su ropa deportiva, porque a la máxima representación como entrenador. Pero suceden pues en los casos muy esquizoides en que las personas hacen cosas que no. Igual, si hay un mecánico que está postulando mecánica, tiene que venir con los conocimientos y las experiencias de mecánica y también vestido como mecánico, elegante, porque es en mi presencia, es en mi presencia. Si es un profesor universitario, si es un funcionario, un gerente, tiene que venir internado. Pero no podemos estar con una entrevista en que no te rías, no te muevas, quédate serio. Y entonces eso es constreñir la personalidad del entrevistado. Y entonces él se revela con una serie de conductas que no son suyas, sino que son aquellas apremiantes por la entrevista. Y cuando ingresa, se porta totalmente diferente a cómo se portó en la entrevista. Y eso no sirve. Y eso se viene dando. ¿Por qué? Porque los entrevistadores o deben ser administradores calificados o deben ser psicólogos organizacionales. Cualquiera no puede hacer una entrevista. Muy bien, doctor Pintado. En su experiencia, ¿cuál sería su recomendación, una recomendación efectiva que se debería hacer en una entrevista? ¿Cómo deberíamos medir al candidato? Muy bien. Bueno, los candidatos que van a una entrevista siempre van con temores, ¿no? ¿Cómo me tocará? ¿Qué me preguntarán? De repente ya tienen a la gente en los puestos y me están tomando el pelo, y en fin. Los miedos y los temores son lo que nos derrumba. Si yo tengo miedo a algo que no conozco, voy a estar temeroso, voy a estar miedoso porque en cualquier momento viene. Pero si yo sé qué es lo que me va a dañar, entonces ya mis miedos se calman. Es como decir, en cualquier momento se viene un terremoto en el Perú. Todos estamos con ese miedo latente de que pueda venir o no. Pero si los símbolos dicen con realidad, el 20 de enero va a haber un terremoto en el Perú a las 9 de la mañana. Entonces en nosotros viene esa capacidad de resiliencia para prepararnos, y al prepararnos tenemos menos miedo, menos temor. Yo les recomiendo a los muchachos que me llaman cuando tienen entrevista de que la mejor forma de perder el miedo, una semana antes deban ir a la institución en donde están postulando y ahí preguntar sobre el puesto. ¿Por qué se oferta el puesto? ¿Cuáles son los estándares de requerimiento del puesto? ¿Qué se hace ahí? Y luego preguntar a una secretaria, a algún, siempre te ayudan, siempre te apoyan, porque saben que estás postulando para venir al trabajo. Preguntar, ¿dónde está el presidente del comité y el resto? Entonces, el presidente es Edgar Pintado. ¿Y dónde está? En el segundo piso, lado derecho. Entonces yo le digo al muchacho, vaya usted, pase por la puerta, mire a Edgar Pintado, salúdelo y sonríale, aunque no lo conozca, que él, quiera o no, le va a levantar la mano, lo va a saludar y luego se va a decir, ¿y quién será el que me saluda? Pero tú ya lo conociste, ya sabes que sonrió. Y eso es lo que tenemos que hacer, indagar. Si tú vas a una entrevista y no indagas cuál es la filosofía de la empresa,
si no sabes cuál es la cultura corporativa, si no sabes cuál es la visión institucional y no conoces el comité y no conoces la demanda del puesto, entonces, ¿qué miedo? Pues ahí está el miedo, ahí está el temor. Esa es una razón. Dos, que cuando uno presenta un currículum, este currículum debe ser documentado con menos de 5 años. Pero hay algo especial que va a diferenciar tu currículum de los demás. En el anexo del currículum, pon 2 proyectos de lo que tú piensas hacer en ese puesto. Como ya te dieron información del puesto, ahora usted está en condiciones de presentar 2 proyectitos en el anexo del currículum. Nadie lo hace. Y entonces, ¿cuándo me dan los resultados? Ya le vamos a dar los resultados. Espere sentado, porque parado se va a cansar. Pero si yo hago una evaluación curricular del currículum y veo que tiene 2 proyectos que tienen que ver, entonces el jurado dice, diablos, está presentando y justo de lo que necesitamos hacer. Entonces, eso es bueno, y recomendar al postulante que sonría, que se mueva, que hable levantando los brazos como si estuviera en el barrio conversando con los amigos. ¿Por qué tener tanto temor al entrevistador? El entrevistador es como yo, que tiene fiebres, que no tiene dinero, que se pelea con la esposa, que no le ha ido bien en el día. No es extraterrestre para tenerle miedo. El gran problema de los entrevistados, el 20% de la entrevista es el temor que le tienen al entrevistado. Entonces mi recomendación fundamental es esa, y recomendar al entrevistado que no se ponga a escribir con la cabeza agacha, dejando a un lado, esa es mala educación. Usted tiene que llevar una ficha solo para poner aspas y check, así, y concentrarse en el entrevistado. No tienes por qué ponerte ni uno ni otro. Tienen por qué ponerse colonias tan fuertes que generan pues, los estímulos de la gente. No tiene por qué haber cafés, té, ni nada. No puede. Dedíquese usted a lo que tiene que hacer. Y cuando el entrevistado ingrese y vea al comité que está esperándolo, puede pararse al frente y con una venia saludar, o puede saludar primero al presidente, luego a los de la izquierda del presidente y luego se va a la derecha. Pero para que no cometa tautología, no puede entonces decirle a todo el mundo buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No, tiene que tener esa capacidad comunicacional que se distinga. Buenas tardes, qué bien, mucho gusto, encantado, ¿cómo le va? Algo así. Entonces, ¿por qué los profesores en la universidad no hablan de estas cosas? ¿Por qué no saben? Porque nunca han pasado una entrevista como debe ser. Y siendo administradores nunca han hecho procesos de selección de personal. Finalmente, doctor Pintado, quisiera preguntarle, ya que tiene una experiencia en formación universitaria de muchos años, en las carreras de administración principalmente, pero en este caso estamos aquí en la universidad y la Universidad de Callao tiene mucho lo que es carrera de ingeniería. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar ese desempeño en la entrevista y que esto sea, o este proceso sea realmente eficaz y efectivo? Muy bien, Juan. Las facultades que tienen carreras que tienen que ver con los seres humanos, que son casi todas las profesiones, y por tanto el profesional tiene que estar preparado para entender no las máquinas, sino a los seres humanos. Eso se llama comportamiento humano. Yo creo que tanto los ingenieros que muchas veces ocupan los puestos de recursos humanos o están inmersos en ello, deben un poco meterse a la psicología organizacional. Conocer al hombre es fundamental. Es una exigencia que en las facultades de ingeniería, que tienen que ver de alguna forma con los recursos humanos, deban alcanzárseles asignaturas que tienen que ver con talento humano, con neurociencia, con neuromarketing, con empowerment. Si no, no vamos muy lejos. Entonces, darles cursos de relaciones públicas, de oratoria, de etiqueta social y protocolo. ¿Qué estamos haciendo, Juan? Profesor, pero le quisiera reiterar,
Las facultades, por ejemplo, el Callao es administración, también tenemos una facultad de enfermería y las demás son ingeniería. ¿Cuál sería pues una recomendación usted puntual o hay que trabajar esto? No, yo creo que hay una necesidad de reestructurar la currícula, de actualizarla. Mire, la currícula de todas las facultades no hablan de neurociencia, no hablan de cosas que ahora la organización está solicitando con urgencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? De que estamos con los viejos sistemas, ¿no? Con los viejos programas y no pasamos de ellos. Y la sociedad ya esos programas no los quiere porque ahora han cambiado. Entonces, Juan, tenemos que comprometernos. De nuevo, tenemos que tener funcionarios que conozcan sobre la administración, sobre la gerencia y sobre la gestión de recursos humanos. Y sobre todo sobre psicología organizacional. Pero hermanos, si el hombre en todas las organizaciones hay seres humanos. En todas las organizaciones, mientras haya seres humanos, hay gente con cerebro. Y mientras tú sepas que ese hombre con el cerebro vive y muere, ¿qué esperas? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no? En el lóbulo frontal está la planificación, el control, la racionalización. En el lóbulo occipital está la visión, la proyección. En el lóbulo parietal está la lectura. Y así, no, la gente vive peinándose bonito, pero no por cuidar el cerebro, sino por cuidar el Así, mi querido Juan. Muchas gracias, doctor Pintado. Ha sido un gusto nuevamente tenerlo por acá, por la cámara y vamos a ver cómo va en adelante el regreso a clases. Ojalá de manera presencial podamos hacer muchas más entrevistas como esta que acabo. Juan, yo sé quién eres. Yo sé que eres un tipo muy gentil, preocupado por la cultura, por el desarrollo de la institución y te estoy muy agradecido que me hayas invitado. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor. Hasta otra oportunidad.